los colores que manifiesta los honguitos, los seres de luz, son tan vivos que es extraordinario. Puedes verte expulsado a la galaxia, ¿no? En un viaje interior bellísimo. Que esto no es una droga, no es una medicina recreativa, es una medicina curandera. Parece que sean llaves que abren la puerta a otras dimensiones. Imagina que tu mente es un intrincado laberinto de conexiones, caminos repetitivos que has recorrido una y otra vez. ¿Y si existiera una forma de redibujar ese mapa? Los hongos psilocibios podrían ser la clave para un reinicio mental. La psilocibina, su compuesto activo, tiene la capacidad de desactivar temporalmente los circuitos rígidos del cerebro y abrir nuevas rutas de comunicación entre las neuronas. Es como apagar y encender un sistema, permitiendo que la mente se reorganice de manera más flexible y saludable. Y con esta medicina lo que hace es que se potencia. La mente se calla, que es la que nos está perturbando continuamente, el ego, esa vocecita de ahí que te está jorobando todo tu día, y le tienes que cortar el rollo y le tienes que decir, oye, hasta aquí. Y esto es lo que nos hace la medicina. De repente la mente se calla, te das cuenta de que no pasa nada, no hay ningún problema, todos los problemas están aquí. El cuerpo de repente empieza a dejar de doler, no hay ningún dolor, no hay ningún problema. Entonces te das cuenta que dices, bueno, yo no soy mi mente, yo no soy mi cuerpo, soy otra cosa, ¿no? Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature reveló algo asombroso. La psilocibina puede aliviar la depresión resistente al tratamiento, silenciando temporalmente el yo y permitiendo que el cerebro se reconfigure. ¿Qué más podrían revelarnos estos hongos milenarios sobre la mente humana? Existe una teoría, conocida como la teoría del mono dopado de Terence McKenna, que sugiere que nuestros ancestros primates comieron hongos psilocibios y eso aceleró el desarrollo de su cerebro, fomentando la creatividad y el lenguaje, desarrollando una mayor conexión social y empática dentro de los grupos. Que dicen que los saltos evolutivos que han dado los seres humanos a lo largo de su evolución han sido gracias a sustancias psicodélicas que en un momento dado han permitido cambios que no son solo de experiencias totalmente fuera de este mundo, sino de ser capaces de cazar mejor, es decir, de aumentar los sentidos o de cambiar ciertas interacciones sociales. Aunque la ciencia aún no ha probado esta teoría, sabemos que los psicodélicos pueden aumentar la neuroplasticidad. ¿Y si McKenna tenía razón? El hongo psilocíbico fue posiblemente, y digo posiblemente porque aquí no se puede demostrar nada, pero posiblemente de los primeros utilizados ceremonialmente y festivamente. Tu cerebro no es una máquina fija, es un ecosistema en constante cambio y los hongos psilocibios podrían ser una de las llaves más poderosas para expandirlo. Cuando la psilocibina entra en acción, altera la actividad del cerebro de formas sorprendentes. Estudios han demostrado que este compuesto aumenta la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, adaptarse y aprender de nuevas experiencias. La neuroplasticidad es esta idea, como el nombre indica, que las neuronas son plásticas, es decir, que uno puede ir cambiándolas, esculpiéndose a través de hábitos o prácticas. Es decir, las neuronas siempre están cambiando, tienen que tener estabilidad, pero siempre hay margen para poder irlas remodelando, retocando, y eso obviamente tiene un impacto en nuestros procesos cognitivos y en nuestras capacidades. Bajo su influencia, áreas del cerebro que normalmente no se comunican entre sí comienzan a hacerlo, como si se abrieran nuevas autopistas neuronales. Esto podría explicar por qué la psilocibina está relacionada con el aumento de la creatividad, la introspección y hasta el alivio de trastornos como la depresión. Aún queda mucho por descubrir, pero una cosa está clara: los hongos psilocibios no solo expanden la mente, también pueden reconfigurarla.
Hace miles de años, mucho antes de que se registraran las primeras civilizaciones, los hongos psilocibios ya eran venerados como portadores de conocimiento y conexión espiritual. Bueno, los hongos psilocibes están en la base de gran parte de las experiencias religiosas de la humanidad. Se han comido en los 5 continentes, ¿no? Es posiblemente una de las especies más universalmente utilizadas, que fue importantísima para la cultura maya, lo sabemos, lo utilizaban ampliamente, pero que lo ha sido también, ya digo, en otras muchas culturas, incluso hasta donde sabemos más antiguas. En las pinturas rupestres de culturas indígenas en Mesoamérica y África, encontramos representaciones de hongos con una evidente importancia ritual. Curioso, aquí en Selva Pascuala, en Cuenca, hay una pintura del final del Paleolítico donde aparecen unos toros. Es la pintura hispánica por excelencia, unos toros y unos excrementos algo de los toros y unos hongos mágicos. Por tanto, ha estado presente en la cultura de casi todos los pueblos de la Tierra durante siglos y siglos y siglos. Tenemos imágenes fúngicas sorprendentes y en todas las culturas, desde Indonesia a la India, es decir, al Oriente más lejano, por supuesto en zonas de Europa y sobre todo en Mesoamérica, toda la franja mesoamericana, latinoamericana, podríamos decir. Hay multitud de representaciones, muchas, muchas, muchas. En México, las antiguas culturas prehispánicas, como los mazatecos, los mayas y los aztecas, usaban estos hongos en ceremonias religiosas, creyendo que les permitían comunicarse con sus dioses y acceder a mundos espirituales. Eran conocidos como Teonanacatl, el carne de los dioses, y su consumo formaba parte de un profundo legado espiritual que se transmitió de generación en generación. Las ceremonias de velada, en las que se consumen hongos en un entorno ritualístico, son momentos de sanación espiritual, donde los participantes buscan guía, conocimiento y curación. Estos rituales, realizados en la oscuridad de la noche, son acompañados por cánticos y plegarias que han pasado de generación en generación, manteniendo vivo un conocimiento ancestral que resiste el paso del tiempo. Bueno, realmente los ícaros, frecuencias o cantos sagrados ayudan a conectarlos muy bien con las medicinas. Por ejemplo, si hablamos de honguitos, nos vamos a María Sabina. En esas veladas, María Sabina cantaba la frecuencia del honguito, esos cantos mágicos que le llegaban en aquel momento. Esos cantos son los cantos de las plantas, en este caso los cantos y las frecuencias del hongo. La historia del redescubrimiento occidental de los hongos psilocibios en el siglo XX se entrelaza con la psiquiatría y la contracultura. Todo comenzó con Gordon Wasson y su esposa Valentina, quienes en los años 50 investigaron el uso ritual de estos hongos en México. En 1955 fueron invitados a una ceremonia sagrada en Oaxaca, dirigida por María Sabina, una curandera mazateca. Allí experimentaron visiones místicas tras consumir los llamados niños santos. Wasson publicó en 1957 un artículo en Life despertando un enorme interés en Occidente. Científicos como Timothy Leary, psicólogo de Harvard, comenzaron a estudiar la psilocibina, impulsando el movimiento psicodélico de los años 60. Sin embargo, la llegada masiva de buscadores espirituales a Huautla de Jiménez afectó negativamente a la comunidad y a María Sabina, quien fue marginada por su pueblo por revelar sus secretos sagrados. María Sabina falleció en 1985, pero su legado perdura como una figura clave en la historia de los hongos psilocibios y su influencia en la cultura occidental. María Sabina, esta chamana mexicana, esta abuelita, nos enseñó a todos los beneficios que tienen estos hongos y cómo curar con ellos, ¿no? Su historia es un recordatorio de las complejas interacciones entre las culturas indígenas y las sociedades occidentales,
y de cómo el conocimiento ancestral puede ser malinterpretado o explotado cuando no se le trata con el debido respeto. Además, esta historia es fundamental en la historia de la psiquiatría moderna y el renacimiento psicodélico que estamos viendo en la actualidad, con estudios que revisitan los potenciales beneficios terapéuticos de la psilocibina bajo un enfoque mucho más respetuoso y científico. Por fin hemos vuelto al estudio científico de estas sustancias, que había demostrado grandes beneficios incluso para curar adicciones con 1 o 2 o 3 sesiones, y quizás esa sea una manera de volver a la vieja tradición, si es que aún quedan, ¿no? Donde el uso de estas sustancias ha sido la medicina del alma. Siempre hago hincapié en que esto no es una droga, no es una medicina recreativa, es una medicina curandera, es una medicina muy poderosa y creo que siempre hay que utilizarla con ese respeto. Estamos hablando de sustancias que nos abren a otras realidades, entonces mucho respeto con los hongos, mucho cuidado, ¿no? Es una pena que no haya un marco, que no haya una escuela como la debió haber en todas las sociedades tradicionales. Ahí está Eleus y sus mitos, donde se pueda aprender a hacer esto, ¿no? Porque esto es una experiencia que forma parte de lo humano y que ha transformado a la humanidad, evidentemente, ¿no? Estas pequeñas maravillas de la naturaleza prosperan en suelos ricos y en descomposición, descomponiendo la materia orgánica y devolviendo nutrientes al ecosistema. De las selvas de América Central y del Sur a las regiones templadas de Europa y Asia, los hongos han encontrado formas de adaptarse y prosperar, desarrollando su capacidad para sintetizar compuestos como la psilocibina, un mecanismo evolutivo que aún intriga a los científicos. Estos organismos subterráneos forman una red micelial, una vasta red subterránea que conecta plantas y árboles, demostrando que los hongos son mucho más que lo que vemos en la superficie. Son los arquitectos ocultos de nuestros ecosistemas. Realmente los hongos es una medicina que te conecta al todo. El micelio, primeramente, que es esa capita blanca, y ya empiezan a fructificar, ¿no? Este sería el micelio y ya el hongo empieza a salir. Ese micelio te conecta con todo. En la década de 1960, los hongos psilocibios saltaron a la luz pública en medio de una revolución cultural. Fueron redescubiertos por la sociedad occidental a través de figuras como Timothy Leary y de Aldous Huxley, quienes defendieron su uso como una herramienta para expandir la conciencia. Estos hongos se convirtieron en un símbolo del movimiento contracultural, desafiando las normas establecidas y buscando nuevas formas de entender la mente y el universo. Sin embargo, su popularidad también los llevó a ser objeto de prohibiciones y controversias, marcando el inicio de una batalla entre la cultura, la ley y la ciencia que continúa hasta nuestros días. En los Estados Unidos se cortó la investigación de la noche a la mañana, por muchas razones que igual ahora no podemos entrar, ¿no? Pero yo creo que tenían que ver con controlar que la gente estaba tomando la soberanía de su propia, de la libertad de explorar su propia mente como a cada uno le apetezca, ¿no? Este hongo tan poderoso que te pueda curar, que te pueda sanar, que te pueda aliviar esa depresión, ¿no? Tan crónica, sin tomar ningún medicamento, pues imaginaros el daño que le hace esto a las farmacéuticas realmente, o sea, es un problema. ¿Tiene que haber un antiprohibicionismo automático y una legalización de todo esto? Yo tampoco lo veo. ¿Tiene que haber investigación? Sí. Quien verdaderamente esté interesado debe poder acceder a ello. A ver, yo considero elemental un derecho a la ebriedad en el sentido de la embriaguez divina, lo considero elemental, lo considero parte de la libertad de conciencia más excelsa. De ahí hacer propaganda de estas sustancias o a que estas sustancias estén en los estancos, hay un largo camino. Hoy, a medida que las actitudes cambian, estamos redescubriendo su potencial no solo como una herramienta de exploración personal, sino también como una poderosa medicina. Los hongos han recorrido un largo camino, desde sus orígenes en antiguas ceremonias chamánicas hasta su renacimiento en la ciencia moderna.
En los misterios que aún encierran, los hongos psilocibios nos invitan a seguir explorando, a aprender más sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Un viaje que, como ellos mismos, es a la vez antiguo y siempre nuevo. Bajo la influencia de la psilocibina, muchas personas describen una sensación extraordinaria. Los árboles parecen respirar, las plantas laten con energía y el mundo deja de ser un simple escenario para convertirse en un ser vivo con el que pueden comunicarse. Es que en mi experiencia nunca he tenido una sensación táctil tan desarrollada, tan fina, que todo parecía más que rozar con mis dedos, mis yemas de los dedos, como si penetrase en esas materias. Primera cosa, una supersensibilidad o supercaptación de las cosas a través del tacto, pero sobre todo los colores que manifiesta los honguitos, los seres de luz, son tan vivos y tan plácidos y tan gratos que es extraordinario. Y me pregunto cómo es posible, ¿no?, que aquellos que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la mente o del cerebro no pasemos, ya no digo obligatoriamente, pero por ahí, no pasemos por este milagro, este misterio en el que una simple molécula o un conjunto no tan simple de sustancias bioquímicas parece que sean llaves que abren la puerta a otras dimensiones. Los estudios han demostrado que la psilocibina desactiva temporalmente el modo estándar del cerebro, reduciendo la actividad en la red neuronal por defecto, la parte responsable de la percepción del yo como algo separado del mundo exterior. El resultado, la frontera entre individuo y entorno, se difumina. Es como si la conciencia se expandiera más allá del cuerpo, integrándose con todo lo que nos rodea. Este fenómeno es conocido como la disolución del ego. Cuando consumes una planta de poder, como pueden ser los honguitos, el espíritu del hongo posee tu cuerpo, tu espíritu. Entonces, durante al menos 4, 5, 6 horas, tu cuerpo físico, tu espíritu va a estar poseído por esta sabiduría del hongo. A partir de ahí, pues vas a tener momentos un poco más incómodos, luego a lo mejor unos momentos de risa, o sea, van a ir viniendo emociones y situaciones con las que tienes un poco que ir, sobre todo es dejarte llevar, ¿no? Ahí el control se va y ahí simplemente dejar que la medicina se conecte donde deba y como deba. Es una percepción completamente distinta del mundo natural. Curiosamente, los árboles y las plantas ya están conectados a través de un sistema oculto, el micelio, una red subterránea de hongos que les permite comunicarse e intercambiar nutrientes. Sí, los hongos consiguen este transporte de sustancias en coalición o en cooperación también con las plantas. Es como que unos se ayudan a los otros a respirar, a hacer la digestión, a excretar, a conseguir alimentos y además lo hacen de esta manera tan sutil. ¿Es posible que bajo la influencia de la psilocibina nuestra mente pueda sintonizar con este lenguaje natural? Esta es una idea muy interesante, que cuando consumimos estas sustancias no solo nos las metemos en nuestro organismo, sino que nuestro organismo de alguna forma también se mete en el suyo, ¿no? Que de alguna forma yo participe de su mundo y que estos otros reinos o estos otros organismos me revelen cómo es su casa, ¿no? En esa comunicación, para que las dos partes se puedan entender, tienen que compartir parte de las reglas del mensaje, ¿no? Entonces tiene que haber un solapamiento entre los mundos de ambas partes y esa quizás es la comunión bien entendida que nos da este tipo de experiencias. La psilocibina afecta a la red neuronal por defecto del cerebro, reduciendo su actividad, lo que puede llevar a experiencias profundas de cambio de percepción y conciencia, y tiene el potencial de ser utilizada terapéuticamente para diversos trastornos mentales. Es curioso porque la experiencia por ejemplo, con los psilocibes,
La experiencia es una experiencia de picos, ¿no? Digamos que se va bajando, se va subiendo, picos de sierra. Tienen algo de juguetones y de diabólicos. En la propia experiencia hablo de muchos relatos clásicos sobre esta sustancia, ¿no? Y de experiencias propias. Y en el mundo de los psilocibes tiende a manifestarse como el genius loci, es una cosa extraña, ¿no? Puedes de repente verte en el mundo con sus sacrificios de los dioses aztecas, o puedes verte expulsado a la galaxia, ¿no? En un viaje interior bellísimo. ¿Pero qué es esta red en modo predeterminado del cerebro? El Default Mode Network, o DMN, según sus siglas en inglés, es un grupo de regiones del cerebro que están activas cuando una persona no está enfocada en el mundo exterior y está en reposo o pensando internamente. Se activa cuando no estás realizando tareas específicas, como cuando estás descansando, soñando despierto o pensando en ti mismo. Está involucrado en procesos mentales como recordar el pasado, imaginar el futuro, reflexionar sobre ti mismo y entender las emociones y pensamientos de otras personas. La psilocibina afecta a la red neuronal por defecto del cerebro de varias maneras. Esto puede llevar a un estado de consciencia expandida y una sensación de unidad con el mundo. Además, con la actividad de la red por defecto, otras redes del cerebro pueden conectarse de maneras inusuales y aumentar la comunicación global. Esto puede contribuir a experiencias místicas, creatividad y nuevos patrones de pensamiento. Los hongos psilocíbicos en general, todas aquellas especies de hongos que poseen psilocina y psilocibina, tienen un gran poder sanador, muy grande. ¿Por qué? Porque activan de una forma incomprensible, o por lo menos grande, muy grande, las conexiones neuronales. Activan zonas del cerebro que normalmente están menos activadas. Y eso supone, claro, un movimiento de transmisión a todos nuestros órganos, a todo el sistema. La disolución del ego y la reorganización de la actividad cerebral pueden ayudar en el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, al permitir a las personas ver sus problemas desde nuevas perspectivas. Antes se creía que el cerebro se formaba y ya no había mucha oportunidad para cambiarlo, pero ahora se sabe que no, que uno toda la vida puede estar trabajando eso. Muchas veces pensamos en los límites del cerebro como los límites de la mente, pero igual hay mucho trabajo que se puede hacer que va más allá del cerebro, que luego puede venir reflejado o no en el cerebro. No hay que pensar en el cerebro, creo yo, como el único lugar donde uno puede trabajar su crecimiento. Yo creo que se ve reflejado allí, pero yo apuntaría, hablando de los límites, que los límites están mucho más allá de donde creemos que están, que obviamente se ven sus efectos en el cuerpo físico, pero yo creo que muchos estarían de acuerdo conmigo que va más allá de lo que llamamos el cuerpo físico, y ahí también se puede trabajar. Desde el amanecer de la humanidad, hemos buscado respuestas en el cielo, en la tierra y dentro de nuestra propia mente. Las culturas antiguas veían en los hongos psilocibios un puente hacia lo sagrado, una llave para descifrar los misterios de la existencia. Hoy, en un mundo dominado por la velocidad, la información y el ruido constante, estamos redescubriendo ese mismo puente. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas para entender lo que antes solo se intuía. Pero, ¿acaso la ciencia lo explica todo? Los hongos no solo nos hablan de neuroplasticidad, conexiones sinápticas o tratamientos médicos. Nos recuerdan algo más profundo, que la frontera entre nosotros y el universo es más delgada de lo que creemos. Tal vez no se trate solo de entender, sino de sentir. Tal vez el verdadero mensaje de los hongos psilocibios no esté en las respuestas, sino en las preguntas que nos dejan. Y ahora, la pregunta es nuestra. Adéntrate en las entrañas de un poder ancestral. Hadas, magia, propiedades sanadoras y estados elevados de consciencia. Un viaje revelador
velador por la historia y los rituales sagrados que nos conectan con lo divino, explorando las 20 especies consideradas más sagradas entre todas las plantas. Descúbrelo de la mano de grandes maestros como Juan Plantas. Reconecta con tu esencia más profunda y alcanza una consciencia superior. No te pierdas la serie completa Plantas Sagradas en Televisión Consciente. ¿Estás listo para abrir la puerta a lo desconocido?